Nunca imaginé que aquel atardecer, tan tranquilo y silencioso, terminaría convirtiéndose en uno de los más incómodos de mi vida. A mis 50 años ya pensaba que pocas cosas podían sorprenderme, pero la vida siempre encuentra alguna grieta por donde colarse. Había pasado toda la mañana sola, haciendo mis tareas y tomando un descanso que, sinceramente, sentía que merecía. Por la tarde llegó a visitarme un viejo amigo, alguien con quien había compartido muchas conversaciones en el pasado y con quien aún mantenía cierta confianza. No planeábamos nada especial, solo hablar, recordar viejos tiempos, sentirnos acompañados en medio de rutinas que a veces pesan más de lo esperado. Él se quedó un rato, y entre risas y recuerdos la conversación nos fue llevando más lejos de lo que anticipé. No sé si fue la nostalgia, la soledad o simplemente un momento débil, pero terminamos en mi habitación, buscando un poco de calor humano, sin pensar demasiado en las consecuencias. Estábamos allí, bajo las mantas, más cerca de lo que quizás debíamos, cuando escuché el sonido de la puerta principal. Un ruido seco, decidido, que reconocí de inmediato. Era mi yerno, regresando antes de tiempo de su trabajo. Sentí que la sangre se me detenía. El hombre que estaba conmigo también se tensó, aunque trató de mantener la calma. Yo apenas respiraba. Escuché sus pasos acercarse por el pasillo, esos pasos fuertes que siempre anuncian a alguien que no tiene intención de esconder su presencia. Quise levantarme, ordenar algo, inventar una excusa, cualquier cosa, pero todo fue demasiado rápido. La puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso. Su rostro apareció apenas unos segundos, lo suficiente para que sus ojos vieran lo que jamás debía haber visto. Él se quedó paralizado, como si algo dentro de él se quebrara. Yo traté de cubrirme, de decir algo, pero las palabras no me salían. Mi amigo se giró, incómodo, torpe, intentando ocultarse sin éxito. El silencio fue tan pesado que dolía. Después, mi yerno murmuró un «perdón», casi inaudible, bajó la mirada y cerró la puerta con suavidad, como si temiera que el ruido pudiera empeorar aún más la situación. Me quedé inmóvil. Escuché sus pasos alejándose, luego el sonido de la cocina, un vaso, quizás agua, quizás intentando recomponerse. Yo sentí un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza, culpa y miedo por lo que vendría después. Nunca quise lastimarlo, jamás imaginé que él sería quien me descubriera en algo tan íntimo. Y lo peor es que sabía que nuestra relación, ya complicada por momentos, ahora tenía una nueva carga difícil de sostener. Mi amigo se vistió rápido, sin mirarme, entendiendo que su presencia ya no debía prolongarse. Se despidió con un gesto breve y salió de la casa por la puerta trasera, dejando atrás un silencio que casi podía tocarse. Yo me quedé sola en mi habitación, intentando juntar fuerzas. Sabía que no podía evitarlo. Tendríamos que hablar. Mientras me alisaba la ropa y trataba de recomponer mi respiración, pensaba en todo lo que había pasado entre nosotros estos años, las discusiones, los malentendidos. La forma en que a veces parecía juzgarme sin conocerme del todo. Pero también recordé los momentos en los que había sido amable, respetuoso, incluso protector. Y ahora todo eso pendía de un hilo. Salí finalmente al salón. Él estaba sentado, con los brazos cruzados, mirando al suelo, respirando con dificultad. Parecía herido, confundido, indignado, como un hijo que descubre algo que no está preparado para aceptar. Yo me detuve frente a él, sin saber cómo iniciar. Apenas pude decir su nombre. Entonces se levantó la mirada, una mezcla de emociones que no supe descifrar por completo. Y comprendí, en ese instante, que aquella conversación cambiaría nuestras vidas. Respiré hondo antes de acercarme, aunque mis piernas temblaban un poco. No sabía si sentarme frente a él o quedarme de pie, así que terminé haciendo algo intermedio, apoyándome en la mesa como si necesitara anclarme a algo sólido. Él seguía sin hablar, con la mirada fija en el suelo, como si intentara ordenar pensamientos que se le escapaban entre los dedos. Ese silencio suyo era más duro que cualquier palabra. No estaba enfadado de forma explosiva, no gritaba, no golpeaba nada. Eso casi lo hacía peor. Era una calma tensa, helada, que anunciaba que algo dentro de él se había roto. No supe por dónde empezar. Quise explicarme, pero no tenía una explicación limpia.
No era un pecado del que pudiera salirme con una frase rápida. Así que simplemente dije su nombre, suave, esperando que al menos me mirara. Y lo hizo, despacio, como si le costara. Sus ojos, que siempre habían sido firmes, casi desafiantes, ahora estaban turbios, con una mezcla de desconcierto y algo que no esperaba ver, vergüenza. No su vergüenza, sino la mía, reflejada. Él tragó saliva antes de hablar. La primera frase fue sencilla, casi seca. Me preguntó si estaba bien. Nada más. Eso me descolocó por completo. No preguntó qué hacía con ese hombre, no lanzó acusaciones, ni siquiera quiso saber quién era. Solo eso, ¿estás bien? Sentí un nudo en la garganta. Asenté con la cabeza, aunque no estaba segura de merecer esa preocupación suya. Después él suspiró, como si llevara horas reteniendo el aire. Dijo que no quería ver nada, que no era su intención irrumpir así, que llegó temprano porque tuvo un día difícil en el trabajo y solo buscaba descansar un momento. Y allí, sin querer, había visto algo que jamás debería haber visto. Mientras hablaba, se le quebró un poco la voz. Yo me quedé quieta, escuchándolo con una mezcla de culpa y algo parecido a ternura. Él siempre había sido complicado, terco, a veces áspero, pero debajo de todo eso había una parte sensible que casi nunca dejaba ver. Me dijo que no sabía cómo reaccionar. Que parte de él estaba molesta porque se había sentido invadido por una imagen que no quería tener en su cabeza. Otra parte se sentía culpable por entrar sin tocar. Y otra, la que más me sorprendió, se sentía preocupada por mí, por si ese hombre me estaba haciendo daño, por si yo estaba vulnerable. Por si algo en mi vida no estaba bien y él no se había dado cuenta. En ese momento tuve que sentarme. Me pesó todo de golpe, la soledad que me había llevado a ese encuentro, el miedo a ser juzgada, la vergüenza de ser descubierta precisamente por él. Le dije que no estaba en peligro, que ese hombre era alguien que conocía desde hacía años, alguien que no representaba una amenaza para mí. Pero también confesé, sin adornos, que quizás había actuado desde la necesidad, desde un vacío emocional que venía arrastrando demasiado tiempo. No era fácil admitir eso, pero sentí que debía hacerlo. Él me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, se pasó la mano por la frente, como si intentara aliviar el peso de pensamientos que lo abrumaban. Dejó escapar un suspiro largo, casi agotado. Luego dijo algo que jamás habría esperado oír de él, que todos necesitamos compañía, que la vida no siempre es amable y que nadie es perfecto. Que lo que vio, aunque incómodo, no lo hacía perderme el respeto. Aquellas palabras me tocaron más de lo que imaginé. Verlo a él, un hombre que siempre había mantenido cierta distancia conmigo, mostrar tanta madurez, tanta humanidad, me hizo sentir pequeña y a la vez comprendida. La tensión comenzó a aflojarse un poco. Él confesó que necesitaba tiempo para que su mente dejara de repetir esa imagen incómoda, pero que eso no cambiaría nuestra convivencia. No habría reproches hacia su esposa, ni insinuaciones, ni conflictos familiares. Era un asunto entre él y yo, y quedaría allí. Le agradecí con un hilo de voz. No sabía qué más añadir. Él se levantó, abrió la ventana como si necesitara aire fresco, y me dijo que más tarde, cuando ambos nos sintiéramos más tranquilos, deberíamos hablar de cómo seguir adelante. No como acusaciones, sino como dos adultos que comparten una casa y necesitan recuperar la normalidad. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que esa conversación sería decisiva para el futuro. La casa quedó en silencio aquella noche, un silencio que no pesaba tanto como esperaba. Después de cenar cada uno por su lado, él se acercó a mi habitación y tocó suavemente, esta vez esperando mi respuesta. Me encontró sentada, tranquila, como si las horas que habían pasado nos hubieran permitido respirar un poco mejor. Se sentó frente a mí y habló con una serenidad que no le había visto nunca. Me dijo que lo ocurrido no cambiaría su trato hacia mí, que todos tenemos momentos débiles y decisiones que preferiríamos mantener en privado. Que lo importante era seguir adelante sin convertir aquel incidente en una herida permanente. Le agradecí esa madurez. Él asintió y añadió que quizá este episodio, tan incómodo para ambos, podía servir para mejorar nuestra relación, volverla más honesta, más humana, sin juicios innecesarios. Nos despedimos con un acuerdo silencioso,
dejar atrás el mal momento y recuperar la calma del hogar. Y así, con una mezcla de alivio y cansancio, entendí que incluso las situaciones más difíciles pueden abrir espacios inesperados de comprensión.